¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí nuevamente. Listos para entrar de lleno en un tema que, francamente, define todo lo que hemos venido estudiando. Hola, qué gusto. Y sí, este es el tema central. Estoy listo para que empecemos. Perfecto. Pues para quienes han seguido muy de cerca esta serie de análisis, saben que hemos estado en un viaje teológico fascinante, explorando la cristología. Ya analizamos los conceptos de la pasión y dedicamos tiempo a desglosar la kenosis, ese increíble alto de vaciamiento. Un concepto denso pero esencial, claro. Totalmente. Pero hoy nuestra misión es dar el siguiente paso lógico. Y es el paso más explosivo, adentrarnos en el evento cumbre de todo este estudio, la resurrección de Cristo. Así es. Y para lograr esto, tenemos sobre la mesa dos fuentes verdaderamente excepcionales. Exacto. Como base principal, vamos a usar el exhaustivo texto de teología sistemática de Samuel Pérez Millos. Y para darle un soporte histórico muy riguroso, lo vamos a cruzar con la investigación del aclamado historiador N.T. Wright. Una combinación muy potente, la historia y la teología sistemática. Y la razón por la que este tema es vital para quienes buscan aprender del cristianismo, no es solo académica. Según estos textos, no estamos hablando de un simple final feliz para una historia trágica. Estamos hablando del evento que altera para siempre la comprensión de la historia universal. Es un desafío fascinante abordarlo. El objetivo de hoy no es solo relatar un evento antiguo, sino conectar los puntos entre un reclamo histórico escandaloso y sus enormes implicaciones teológicas. Sí, porque no se puede entender la magnitud de la teología de Pérez Millos sin el peso histórico que detalla Wright. Totalmente de acuerdo. La resurrección es una idea abstracta. Es una afirmación sobre algo que ocurrió en el espacio, el tiempo y la materia. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque la fricción entre la historia y la teología es justo donde quiero comenzar. El aspecto histórico que plantea N.T. Wright es un rompecabezas. Y uno muy complejo para el siglo I. Exacto. Wright señala que hubo una mutación radical en la creencia judía sobre la resurrección. Para quienes conocen el contexto del Segundo Templo, la resurrección era un tema de debate entre fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en ella, los fariseos sí. Sí, pero Wright sostiene que el movimiento cristiano primitivo presenta un cambio inexplicable. ¿Cómo se da exactamente esa mutación en el pensamiento de esos primeros seguidores? Lo fascinante aquí es observar las expectativas de la época. En el judaísmo de ese siglo, la resurrección no era algo que le pasaba a una sola persona un domingo cualquiera. Era algo masivo, ¿no? Exacto. Era una esperanza firme reservada para el final de los tiempos. Todos los justos resucitarían a la vez para la renovación del mundo. Pero de repente, surge este grupo afirmando que la resurrección ya había comenzado. Pero con un solo individuo. En medio de la historia. Así es. Y Wright argumenta que este cambio de paradigma es históricamente insostenible sin la convergencia de dos hechos concretos. La tumba de Jesús fue encontrada vacía y varias personas afirmaron haberlo visto vivo. Y es ahí donde Wright no tiene piedad con las teorías alternativas modernas. Hay muchas explicaciones que intentan racionalizar esto sin lo sobrenatural. Sí, como las alucinaciones colectivas, o el robo del cuerpo, o la teoría de que se desmayó en la cruz. Pero Wright desmiente esto categóricamente, especialmente la idea de que fue solo una experiencia espiritual. Lo fascinante aquí es cómo Wright refuta esa idea moderna y también antigua pagana de que fue una metáfora. Él ataca, por ejemplo, la teoría de la disonancia cognitiva. Esa idea de que los discípulos estaban tan traumatizados que inventaron visiones. Correcto. Históricamente eso falla. En el contexto judío, si tu Mesías era crucificado por los romanos, la conclusión lógica no era decir que había resucitado. La conclusión era aceptar que te habías equivocado de Mesías. Hubo otros movimientos mesiánicos, y cuando el líder moría, los seguidores se iban a casa. O buscaban a un hermano del difunto. Nadie decía que había resucitado. Y por otro lado, una tumba vacía sin apariciones solo significaba ladrones de tumbas. Se requerían ambas cosas. ¿Qué hace Wright de la palabra griega anástasis? ¿Qué significaba usar ese término en el siglo I? Implicaba algo físico, muy físico, y francamente escandaloso para la mente grecorromana. El paganismo creía que el cuerpo material era una prisión, influenciado por el platonismo. La meta era que el alma escapara al morir.
Exacto. Si los cristianos hubieran querido decir que Jesús se fue al cielo espiritualmente, tenían un vocabulario inmenso en griego para decirlo. Los paganos lo habrían aceptado como una apoteosis. Pero usaron anástasis. Así es. Y anástasis significaba específicamente un cuerpo físico previamente muerto volviendo a la vida material. Usar esa palabra era rechazar la huida espiritual. Esto me recuerda a la analogía brillante que usa Wright. Esa metáfora de disparar al sol. Es muy visual. Es una excelente ilustración de este choque de visiones. Él dice que la historia humana, como las flechas, normalmente no puede alcanzar a Dios debido a la gravedad de la trascendencia divina. Pero en la resurrección, la historia choca directamente con lo divino. Es una irrupción en nuestro sistema cerrado. La visión moderna post-ilustración asume causa y efecto estrictos. El sol sigue su curso, indiferente a nuestras flechas. Pero aquí la flecha da en el blanco. Sí, desafía esa visión moderna. Un historiador honesto, frente a la tumba vacía y las apariciones, debe abrirse a la posibilidad de que el Dios creador intervino. No es una anomalía, es un choque frontal. Y ese choque tectónico nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Para qué ocurrió? Y aquí hacemos una transición suave hacia Samuel Pérez Millos. Porque si Wright nos da la base material e histórica, Millos nos da el sustento teológico. Exactamente. Millos deja clarísimo que la muerte en la cruz y la resurrección no son dos elementos disociados, son un acto dual inseparable. Una distinción vital para la soteriología, es decir, la salvación. Millos entra en los matices teológicos aquí. La cruz lidia con el juicio sobre el pecado, pero detenerse ahí es tener una teología incompleta. Falta la justificación. Así es. La justificación del ser humano es imposible sin la resurrección. Y recordemos que justificación no es solo que te perdonen, es una declaración legal de que alguien es justo ante Dios. Y para respaldar esto, se debe referenciar 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo lo tenía muy claro. Una fe en un Cristo muerto sería una fe muerta. Sin la resurrección, la cruz sería solo un martirio noble, pero trágico. Un fracaso más frente al Imperio Romano. La resurrección es el sello de aprobación del Padre. Millos explica que un Cristo muerto no puede ser intercesor ni abogado. Ahora, hay un detalle teológico fascinante de Millos. Él habla de un doble sujeto en este evento. ¿Cómo funciona esta dinámica entre Jesús de Nazaret y Dios Padre? Es un nivel de detalle increíble. Millos explica que en la muerte, el sujeto activo que obedece y se entrega es Jesús de Nazaret en su humanidad. Él ejecuta la acción de rendirse. Pero en la resurrección, la humanidad de Jesús es pasiva. El sujeto principal que actúa es Dios Padre. Es el Padre quien levanta a Jesús. No es que el cuerpo biológico de Jesús se reanimó solo a sí mismo. Exacto. Es una operación divina donde el Padre vindica al Hijo, integrando esa humanidad física en la vida divina y gloriosa. Y esto es crucial aterrizarlo para nuestra audiencia. ¿Por qué importa esto? Porque el Cristo resucitado es la garantía de la paz, la justificación y la esperanza futura. No es un evento aislado en el pasado. Es la causa directa de la vida eterna para quienes creen. Las primicias de una nueva creación. Sí, el futuro irrumpiendo en el presente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A la luz de la resurrección, y juntando la historia de Wright y la teología de Millos, ¿quién es Jesús en verdad? La pregunta definitiva. Ya no podemos decir que fue solo un gran maestro moral, ¿verdad? De ninguna manera. Sintetizando a Pérez Millos, la resurrección es la declaración cósmica definitiva sobre la identidad de Jesús. Millos cita Romanos 1:4. Declarado Hijo de Dios con poder. Exactamente. Y aquí entra la unión hipostática, esa fusión de naturaleza divina y humana en una persona. En la resurrección, esa humanidad perfecta es elevada a la dimensión gloriosa de la deidad. La carne corruptible queda atrás. Así es, hay un ser humano físico y glorificado compartiendo la autoridad divina. Esto evidencia que este hombre es la deidad suprema. Esa afirmación tiene consecuencias cósmicas y políticas también. Y traigo de vuelta a N.T. Wright, porque él revela un ángulo político explosivo en el siglo I. Pura dinamita política. Si Jesús fue resucitado y exaltado como Señor, como Kyrios, el Imperio Romano tenía un problema. El César exigía lealtad absoluta y usaba el título de Kyrios. Y hasta se llamaba Hijo de Dios en sus monedas.
Así que proclamar la resurrección era una declaración política antiimperial. Implicaba directamente que el César no lo era. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el choque de cosmovisiones. Afirmar la resurrección era afirmar que el Dios creador estaba reclamando el mundo físico como suyo, Y derrotando a la muerte en el proceso. que es el arma definitiva de cualquier tirano terrenal. Roma controlaba mediante el terror de la crucifixión, el monopolio de la violencia. Si la muerte ha sido derrotada, el arma del tirano se rompe. Totalmente. Las autoridades romanas y judías lo entendieron. Afirmar que un crucificado por el Estado romano era ahora el señor del universo era subversivo. Por eso el mensaje costó tantas vidas en los primeros siglos. No era un debate filosófico privado, era un desafío frontal al status quo. El verdadero soberano había sido instaurado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un resumen destilando las ideas de ambas fuentes, vemos que la resurrección no es un mito añadido posteriormente por seguidores creativos. La evidencia histórica no soporta esa idea. Exacto. Es el núcleo absoluto del cristianismo primitivo. Es el puente perfecto entre la historia verificable que nos muestra Wright y la justificación teológica profunda que expone Pérez Millos. Como reflexión final de síntesis, hay algo que a menudo pasamos por alto. Este evento afirma categóricamente el valor de la creación física. ¡Qué gran punto! Muchas filosofías enseñan a despreciar la materia, como si el cuerpo fuera una prisión temporal. Pero la resurrección corporal afirma que la materia, el espacio, el tiempo y los cuerpos humanos son buenos. Y que importan profundamente para el Dios creador. Importan tanto que su plan no es desecharlos, sino redimirlos y transformarlos. Me encanta esa conclusión. Y para despedir este análisis a fondo, quiero dejar a la audiencia con una pregunta provocativa para reflexionar. Adelante. Construyendo sobre todo este material, si la resurrección de Cristo es verdaderamente el proyecto piloto de una nueva creación física y material, ¿cómo debería cambiar eso la forma en que los seres humanos tratan este planeta y sus propios cuerpos hoy en día? Una pregunta que lo cambia todo. Así es. En lugar de simplemente esperar escapar espiritualmente al cielo, tenemos una responsabilidad material hoy. Les dejamos eso para que lo analicen por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido un estudio fascinante. Hasta la próxima.